¿Qué tal? ¿Cómo han pasado, queridos hermanos? Acá estamos nuevamente para continuar hoy con la segunda parte de Vivir de Común Acuerdo. Espero que hayan meditado en lo que les hemos informado, les hemos expuesto la semana pasada, bueno, en la lección anterior, y que hayan podido practicar el estar de común acuerdo. A veces no es ni necesario porque generalmente donde hay amor, donde hay mancomunión ahí entre la pareja, es difícil el desacuerdo, ¿no? Pero no imposible. Entonces, espero que esto los ayude. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos entonces con la segunda parte de Vivir de Común Acuerdo. Le damos la bienvenida al Señor, que es el que nos guía, que nos inspira y que llegue también a vuestros corazones. Primeramente, nuestra meta al llegar a un acuerdo siempre debe ser cumplir la voluntad de nuestro Padre, no la nuestra primero. Primero es la del Señor y a través de Él se hacen las cosas como tienen que ser. Además, está en la palabra, ¿no? Su voluntad es agradable, aceptable y perfecta. Así que, más claro. ¿Cómo sabemos eso? Jesús nos dejó el ejemplo cuando vivió su vida terrenal. Siempre buscó cumplir la voluntad de su Padre. No busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Y mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Nuestro Padre tiene un propósito para todo lo que nosotros, sus hijos, hacemos. Necesitamos aprender cómo iniciar la búsqueda de esa voluntad en vez de ir tras la nuestra. Las Escrituras también nos aseguran que un acuerdo con base en la voluntad de Dios se cumplirá. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14, 15. Y cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 19. Hasta aquí parece fácil, pero ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Existen muchas cosas que no debemos poner en tela de juicio. Si Él lo ha declarado expresamente en su palabra, sabemos que es su voluntad para nosotros. Por ejemplo, no tenemos que preguntarle si quiere que testifiquemos y guiemos a otros a Él. Su palabra ya nos dijo que esto es así. Marcos 16:15. Hechos 1:8, Mateo 28:19. Tampoco tenemos que buscar su voluntad en cuanto a criar piadosamente a nuestros hijos, pues su palabra también es muy específica sobre este asunto. Deuteronomio 11:19, Isaías 54:13, Tito 1:6. La palabra también nos dice que pertenezcamos a un cuerpo local de creyentes. Hebreos 10:25, Hechos 2:42-46. Por lo que no hay necesidad alguna de preguntarle a Dios si debemos unirnos a una comunidad cristiana o iglesia. Sin embargo, normalmente los detalles específicos en relación con cada uno de estos asuntos no se encuentran en algún capítulo y versículo de la Biblia. Por ejemplo, ¿dónde y cómo debemos evangelizar? ¿Cómo tratamos este problema específico tocante a nuestros hijos? ¿A qué iglesia nos unimos? ¿A cuál escuela deben asistir nuestros hijos? ¿Debemos vender nuestra casa? ¿Cuál trabajo acepto? Necesitamos aprender cómo buscar la voluntad de Dios para este tipo de situaciones que se presentan en nuestras vidas. No basta creer que esta opción parece mejor o que aquella elección parece ser la más sabia. Dios tiene un propósito específico para cada situación y necesitamos saber cómo discernirlo. Cuando nosotros como pareja buscamos la voluntad de Dios
en cuanto a alguna situación, necesitamos pedirle juntos. Mateo 18:19 dice: cualquiera cosa que pidieren, Dios nos ha dado una protección cuando ambos cónyuges escuchan y confirman lo que oyen. A fin de que una pareja esté de acuerdo, esté en armonía acerca de la voluntad de Dios, para alguna situación, los dos tienen que oír de parte de Dios. No basta que uno de los cónyuges busque a Dios, y Dios nos dice en su palabra que es posible que cada uno oiga de parte de Él. Isaías 30:21, Juan 10:3. No se engañen en el sentido de que solo uno de ustedes puede oír de parte de Dios. Es su deseo, o sea, el deseo de Dios, que cada uno le oiga y le conozca. Juan 10:14. Así es que por acuerdo mutuo, los dos deben escuchar de Dios. Amós 3:3. Amós 3:3 es lo que decíamos en el comienzo, ¿no? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Continuamos. Conforme buscamos al Señor, queremos mantener nuestra propia opinión fuera de la oración, por lo que ambos debemos ir a nuestro Padre, pidiéndole que revele su voluntad para la situación. No queremos nuestra voluntad, queremos la voluntad de Dios. Cuando oramos en nuestro entendimiento, en nuestro idioma natal, tendremos a seguir nuestras propias inclinaciones. Eso es especialmente cierto si tenemos sentimientos u opiniones fuertes sobre tal o cual asunto. Es indispensable, por lo tanto, que busquemos la voluntad del Padre orando en el Espíritu juntos. Cuando oramos en el Espíritu, o sea, en lenguas, tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo está orando la perfecta voluntad de Dios. Romanos 8:27. También sabemos que cuando oramos en el Espíritu, nuestro entendimiento queda sin fruto. Primera de Corintios 14:14. El orar en el Espíritu mantendrá nuestra propia opinión fuera de la oración. Proverbios 3:5-6. Y obtendremos de esa manera la voluntad de Dios y no la nuestra. Isaías 55:9. Cuando ambos cónyuges creen que han recibido una respuesta de Dios, las respuestas se deben comparar. Cuando es Dios quien habla, ambos tendrán la misma respuesta. Dios no es un Dios de confusión. 1 Corintios 14:33. Él no va a dar dos respuestas diferentes y hacernos de doble ánimo como pareja. Santiago 1:8. Si las respuestas que creemos haber recibido no son iguales, tenemos que suponer que ya sea uno de nosotros o ambos, no tenemos la respuesta de Dios. Tal vez uno de nosotros oyó de parte de Dios, pero existe la posibilidad de que Dios tiene un plan completamente diferente y que se nos pasó a los dos, o sea, a la pareja. Las respuestas acertadas o equivocadas no existen cuando compartimos mutuamente. Con mucha frecuencia, al principio, todavía estamos oyendo nuestras propias opiniones. Requiere tiempo el orar hasta llegar a la respuesta de Dios. Cuando las respuestas difieren, debemos regresar a orar en el Espíritu, buscando la voluntad de Dios. No es un tiempo para orar que nuestro cónyuge reaccione y que vea las cosas a nuestro modo. Estamos orando para que la voluntad de Dios sea revelada a ambos. Tal vez tú eres el que no estás oyendo correctamente. Continúen comparando respuestas y regresen a la oración hasta que ambos cónyuges estén oyendo la misma respuesta. Después de que tanto tiempo haya dedicado a la oración y que nuestras voluntades sean secundarias, podemos tener la confianza de que los dos estamos oyendo de parte de Dios. Lucas 11:10. El acuerdo al que se llega de esta manera es dirigido por el Espíritu de Dios y no por nuestra propia carne. Ambos cónyuges tendrán paz en cuanto a la respuesta. Santiago 3:17.
una última confirmación. Las respuestas recibidas de Dios siempre deben de estar de acuerdo con su palabra. El Espíritu y la palabra siempre se confirman mutuamente. Cualquier consecuencia de una decisión que no esté de acuerdo con la palabra debe ser una indicación de que hemos oído incorrectamente. Desde luego, entre más estemos en la palabra, tanto más nuestras mentes serán transformadas y tanto más rápido recordaremos su voluntad. Romanos 12:2. Este proceso para llegar a un acuerdo podrá requerir varias sesiones de oración, así como un periodo prolongado de tiempo, pero se requiere de mucho menos tiempo para eso, para llegar a un acuerdo genuino, que el tiempo requerido para deshacer las consecuencias de una decisión equivocada. O sea que es menor el tiempo, aunque tengamos que pasar mucho tiempo en oración buscando una confirmación, es mucho menor ese tiempo que el tiempo que llevaríamos para arreglar algo que hubiéramos hecho mal por no oír. Es verdad. Y el Señor nos da discernimiento. Hay que buscarlo y hay que aprender a entender. Es una preparación que debemos de ir en el día a día, ¿no? Buscando para poderla alcanzar, y tener discernimiento de parte de Dios es algo que nos da la llave de todas esas cosas que ya hemos mencionado. Nos da la seguridad, la tranquilidad. Para abrir esas puertas y no tener el temor de que ¿será que fue Dios? ¿Será que fue el enemigo? Tener esa duda. ¿Tá? El esposo, en su papel de cabeza, tiene que declarar que tanto él como su esposa no tomarán acción alguna en relación con algún asunto sin antes haber llegado a un acuerdo genuino y sincero. Esto no elimina el hecho de que el esposo sea la cabeza. Efesios 5:23. Lo realza con la dimensión agregada de consejo y confirmación. Proverbios 11:14, 15:22. Después de todo, hasta la palabra tiene que confirmarse a sí misma. No podemos tomar una porción aislada de la Escritura y fundamentar un caso sobre ella si no encontramos otras partes de la Escritura que la confirmen, o sea, la palabra en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué entonces debemos pensar que nosotros como seres humanos no necesitamos confirmación? El esposo es aún responsable ante Dios por la dirección que su familia toma. Sin embargo, al llegar a un acuerdo de esta manera, también cuenta con la protección de la oración confirmatoria. No permitan que las circunstancias impuestas desde afuera de su relación les presionen o desvíen de buscar la perfecta voluntad de Dios para ustedes. Dios conoce el tiempo que les afecta y les dará la respuesta a su tiempo. No permitan que los plazos puestos por el hombre sean su criterio en cuanto a la decisión que sea tomada. Si por su propia voluntad están dispuestos a proseguir sin acuerdo alguno, el enemigo retrasará la respuesta en la misma forma que lo hizo con Daniel. Daniel 10 allí habla sobre esto. Ningún plazo es un verdadero plazo a menos que Dios así lo diga. Rechacen los sustitutos. Siempre busquen el acuerdo real y sincero dado por el Espíritu de Dios. Sin embargo, el beneficio más grande de llegar a un acuerdo de esta manera es ver que la voluntad de Dios se cumple en la tierra. Mateo 18:19 concluye con: «Le será hecho por mi Padre que está en los cielos». Cuando hemos orado y esperado en el Señor y podemos confirmar la respuesta que se nos ha dado con la que nuestro cónyuge ha recibido, podemos proseguir con confianza, sabiendo que tenemos la voluntad de Dios. Cuando estamos de acuerdo según su voluntad, sabemos que Él la permitirá cumplirse. Conforme buscamos el acuerdo constantemente de esta manera, empezaremos a concentrarnos en la voluntad de Dios como una forma de vida. Lo que Dios desea en cada área de nuestra vida se convertirá en nuestra máxima preocupación. El ver que esa voluntad se cumpla sobre esta tierra se convertirá en nuestro mayor deleite. Hasta aquí, amigos,
vivir de común acuerdo. Espero Muchas gracias por que les sea de la utilidad, atención dispensada. que sigan aguantándonos un poquito, pero la idea es ayudar, la idea es profundizar, la idea es verdaderamente llevarles la bendición al matrimonio, a la familia. Y el próximo tema se llama Fluyendo juntos en el Espíritu. Hasta pronto, muchas gracias. Que pasen muy Dios bien. los bendiga. Gracias. Chao, chao.